Unas maniobras complicadas por las condiciones meteorológicas han retrasado la operación, pero el submarino cargado con cocaína incautado en la costa de Galicia ya ha sido trasladado a puerto. El semisumergible de 20 metros de eslora que se capturó el domingo había llegado desde Latinoamérica. Tras casi un día de trayecto, ha estado 2 días hundido en la ría gallega de Aldán, en el noroeste de España. Los buceadores de la Guardia Civil consiguieron reflotarlo el lunes y este martes en el puerto ha vuelto a hundirse, por lo que continúan los trabajos para llevarlo a tierra. Marta Fontán, periodista del Faro de Vigo, nos cuenta que siempre ha habido sospechas en Galicia de que la cocaína llegaba en submarinos. Algunos detenidos en algún momento llegaron a decir, en alguna investigación policial, que sí, que llegaba la droga en submarinos, pero hasta ahora no hubo ninguna evidencia. Es la primera vez que se sabe que un submarino que sale de Sudamérica cargado de cocaína llega aquí. Las autoridades se pusieron en marcha el jueves cuando recibieron la alerta de que había un narcosubmarino de camino a Galicia. 2 de los tripulantes fueron detenidos, pero todavía se busca al tercero que huyó y a otros posibles cómplices. Está claro que esa droga era para alguien, con lo cual se sabe que se tiene la sospecha, casi la certeza de que era para un grupo gallego muy potente y la investigación efectivamente sigue en tierra. Dada la larga travesía, son casi 4.000 millas, los investigadores tienen la convicción, porque siempre es así, de que un barco, incluso varios barcos, escoltaron al narcosubmarino por una cuestión tan fundamental como surtirlo de combustible. No se descarta incluso que el narcosubmarino haya podido salir desde Guyana, una de las zonas donde se fabrican este tipo de artefactos, además de en la selva colombiana.